buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos el último programa especial de esta cuaresma de 2026 y es que estamos ya tan solo unos días de vivir nuestra Semana Santa, de vivir nuestros días grandes. Eso sí, tenemos una cita antes, este domingo 22 de marzo, que será el pregón oficial de la propia Semana Santa que pronunciará Daniel Valverde y que nosotros estaremos en directo desde las 11:30 en el Teatro Cervantes para llevaros a todos este acto oficial de nuestra ciudad. Dicho esto, tenemos que agradecer como siempre también a nuestros patrocinadores, al Taller de Arte y Restauración Virgen del Mar y en este programa también a la Diputación de Almería, ya que gracias a ellos podemos hacer todos estos programas maravillosos como el que tenemos hoy por delante, en el que nos vamos a adentrar en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, este museo maravilloso de nuestra ciudad de Almería, para conocer, acercarnos hasta la obra del gran imaginero Luis Álvarez Duarte, al que Almería le debe tanto y le tiene tanto cariño. Pero antes de ello queremos comenzar con ella. La figura de Luis Álvarez Duarte es importantísima para la Semana Santa en general y para la Semana Santa de Almería en particular, por las diferentes obras que vino realizando el imaginero, empezando por esa imagen de Fe y Caridad para la Hermandad de la Santa Cena y haciendo posteriormente las dos imágenes titulares de las Hermandades de Pasión y de Rosario del Mar. Esta hermandad, esta última, la Hermandad de Rosario del Mar, bendijo precisamente sus imágenes en la antigua capilla del Hospital Provincial, actualmente ya reconstruido junto con todo el edificio en el actual Museo del Realismo Español Contemporáneo. Nosotros nos vamos a adentrar porque la Providencia ha querido que esta exposición de Luis Álvarez Duarte también se encuentre en el interior, pero hablemos un poco también de este edificio emblemático sin duda de nuestra ciudad y que, como digo, ha sido restaurado hace tan solo 2 años.
La ciudad de Almería recuperó uno de sus espacios más emblemáticos. El antiguo hospital provincial, edificio de origen en el siglo XVI y testigo de siglos de historia, ha sido objeto de una profunda rehabilitación que lo ha transformado en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, consolidándose ya como un referente cultural a nivel nacional e internacional. La intervención ha respetado la esencia del edificio original, combinando su valor patrimonial con una arquitectura renovada, más abierta, accesible y adaptada a las exigencias del siglo XXI. Espacios diáfanos, nuevas zonas expositivas y una cuidada iluminación dan forma a un recorrido pensado para el visitante. En su interior, el museo alberga una destacada colección permanente con cerca de 300 obras de los principales representantes del realismo español en un espacio único dedicado a este movimiento artístico. Pero este edificio también guarda memoria de su pasado. En su capilla, hoy reconvertida, tuvo su sede la Hermandad del Rosario del Mar, donde fueron bendecidas sus imágenes titulares, el Señor de las Penas y María Santísima del Rosario del Mar, dejando una huella que aún forma parte de la historia viva del lugar. Hoy, este enclave renace con una nueva identidad sin olvidar sus raíces. Un espacio que trae 2 años de recorrido desde su apertura, sigue creciendo y abriéndose a nuevas propuestas expositivas como la dedicada a Luis Álvarez Duarte. De todo ello lo hablamos con Carlos Sánchez, diputado de Presidencia y Promoción de la provincia, con quien vamos a analizar la evolución del museo en este tiempo y las claves que han llevado a acoger esta muestra. Carlos Sánchez, muy buena. Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos en este museo maravilloso de nuestra ciudad, que comentábamos, Carlos, que hace tan solo unos días se cumplían 2 años desde que se inauguró. Pues sí, estamos en la catedral, ¿no?, del realismo español, un proyecto muy ambicioso por parte de la Diputación, un edificio que, como bien saben los almerienses, es icónico en la ciudad y en la provincia, ¿no?, como era el antiguo hospital provincial. Donde digo que la Diputación ha hecho un esfuerzo millonario por ponerlo en pie y ya no solamente por restaurarlo, ¿no?, sino por convertirlo, pues como he dicho antes, ¿no?, en una catedral del realismo español, en el único museo que hay del realismo español contemporáneo, que además se ha convertido, pues sin duda, en un aliciente turístico para la ciudad, para las personas que nos visitan, pero yo creo que también, ¿por qué no?, para los propios almerienses, ¿no?, que lo han acogido con cariño, con fervor, y que lo están disfrutando durante los últimos 2 años. Claro, de hecho te iba a decir que ahí están los datos, es decir, entiendo que estaréis muy contentos con estos 2 primeros años de esa aceptación, tanto del visitante como del almeriense. Sí, porque además hay una colección permanente que sin duda es muy llamativa, es constante, como es lógico en el tiempo, una colección importante en cuanto a sus fondos museográficos. Y luego hay un dinamismo constante también en el museo con exposiciones temporales, ¿no? Donde, bueno, pues vamos alternando diferentes exposiciones, pues dándole ese dinamismo natural que tiene que tener un museo, sobre todo enfocado en esa parte más a los propios almerienses, ¿no?, para que tengan un motivo para ir viniendo cada X tiempo al museo. A redescubrirlo. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Exactamente. Pues vamos a ir acercándonos poco a poco, Carlos, porque efectivamente una de las exposiciones temporales que además nos trae como actualidad este programa es esta exposición que se ha dedicado a Luis Álvarez Duarte. ¿Qué supone para el museo, Carlos, tener una exposición como esta entre sus salas? Bueno, en primer lugar, además, es la primera vez que vamos a poder disfrutar de todos estos elementos positivos que hoy vamos a ver, ¿no? La primera vez, no solamente en Almería, sino en general. Esto es un esfuerzo enorme que ha aunado la familia de Álvarez Duarte, en concreto de Nani, de su mujer, de su hija, de la familia Muñoz del Pozo, que también ha sido un elemento clave para que esta exposición no esté, como pudiera ser más lógico, en Sevilla, sino que esté en Almería.
y luego la propia Diputación, ¿no? Que entendimos muy bien. Vamos para adentro. Entendimos muy bien que era un motivo más que justificado, ¿no? Para que podamos traer esta exposición aquí. Luis Álvarez Duarte además está muy vinculado a la Semana Santa de Almería. Tenemos muchísimas hermandades con imágenes que salieron de su taller. Parte de ese taller, por cierto, lo tenemos aquí. Este es el banco de trabajo de Luis Álvarez Duarte, el de verdad. De hecho, bueno, podemos también visualizarlo en esa imagen, ¿no? Y además me comentaba Nani que está tal cual, es decir, que los elementos que están ahora mismo expuestos ahí, ese era el orden exacto en el que Luis Álvarez Duarte trabajaba, así que hemos sido muy fieles a la realidad, ¿no? de Luis. Esto, al final, Carlos, como bien dice, aporta también un valor muy importante al museo, no solo por ser la primera vez que se expone este legado de Luis Álvarez Duarte, sino además de forma monográfica, pero también por lo que aporta como decimos, ¿no? Ese entendimiento, esa comprensión de ese realismo español, ¿no? Claro, es que el realismo va mucho más allá de la pintura, ¿no? También hay un realismo español contemporáneo enlazado con la escultura. Y además, en este caso, a mí me llama mucho la atención de esta exposición que quizás los que estábamos muy vinculados a la Semana Santa o a la figura de Luis Álvarez Duarte conocíamos mucho la parte de obra sacra, pero no conocíamos tanto la parte de obra profana. Y aquí el visitante va a encontrar, a partes iguales, pues elementos muy importantes de esa obra sacra, que como digo, casi todos conocemos. Pero a mí, si me lo permiten, lo que más me ha llamado la atención es la parte profana. Quizá por mi propio desconocimiento, ¿no? Que seguro que también es el desconocimiento de muchos cuando vengan a ver este museo y lo que van a descubrir son auténticas joyas, ¿no? Vamos a descubrir un Luis Álvarez Duarte que si nos impresionaba ya en la parte sacra, no deja de hacerlo en la parte profana. Yo decir que he sido de esas personas que ha descubierto esa parte profana, no sabía que Luis había sido una persona tan importante también en esos monumentos de diferentes personalidades de nuestra tierra. Carlos, estamos, como digo, con esta exposición que aporta un valor importantísimo al museo, pero no se ha quedado ahí el valor que se está aportando, sino que además se ha compuesto también una charla, diferentes coloquios, ¿no? Para transmitir, además de forma divulgativa, todo el valor que aporta y toda la obra de Duarte, ¿no? Sí, generalmente además eso se hace continuamente en las exposiciones que de manera temporal albergamos. Queremos darle siempre un contenido visual, obviamente estamos en un museo y sabemos que la carga visual es la fundamental, es la importante, pero también una parte más divulgativa en cuanto a charlas, conferencias, explicaciones, ¿no? Lo venimos haciendo generalmente en todas las exposiciones, también lo vamos a tener y lo estamos disfrutando en la exposición de Luis Álvarez Duarte, y yo creo que es una línea también muy importante de mantener para llegar a comprender de una manera también, bueno, más completa, mejor, todas las exposiciones que vamos a vivir, incluida esta. Claro, y sobre todo que darle la posibilidad al almeriense, en este caso, que entendemos que quizá por fechas no tenga más disponibilidad para estas charlas, que no solo vea, sino comprenda, que creo que es fundamental. Es fundamental conocerlo, es fundamental comprenderlo, que no siempre es lo mismo. Y yo creo que nos va a sorprender, ¿no? Estamos muy contentos con el contenido de toda la exposición, y yo además percibo, ¿no? en los almerienses pues esas ganas, ¿no? de poder disfrutarlo. Parecía que la provincia y la ciudad de Almería también le debía algo, ¿no? a Álvarez Duarte, y creo que parte de todo lo que él nos ha aportado a la provincia también se lo estamos devolviendo en esta exposición. Entiendo que ya en estos primeros días, hablamos que desde el 28 de febrero, ¿no? Cuando se inauguró, entiendo que ya habéis podido tener una primera valoración, ¿no? de lo que está siendo esta exposición y qué datos habéis recopilado. ¿La gente está saliendo contenta de esta exposición? Sí, cuando terminemos veremos un poco evidentemente va a ser que
con total seguridad la exposición temporal con mayor asistencia que haya tenido el museo, ¿no? Conforme va avanzando, evidentemente ese número crece. Primero porque los almerienses se van enterando más de que existe esta exposición. Segundo porque además, como decía antes, como Luis Álvarez Duarte está muy vinculado a la parte religiosa, de imágenes, bueno, conforme se va acercando la Semana Santa parece que estamos como con más ganas de ver, ¿no?, cuestiones relacionadas con la misma, y entonces pues cada vez son más almerienses. Y luego tenemos muchos almerienses que afortunadamente no solamente han venido a disfrutarla, sino que han repetido trayéndose a gente, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que aparte de verlo y disfrutarlo hay que contarlo, claro, porque en Almería tenemos el Murés, que es una cosa fantástica que le ha podido pasar a la provincia de Almería, y yo creo que los propios almerienses tenemos que hacer un poco de embajadores de este museo, ¿no? Contarlo como propio, porque lo es, vender las bondades de este museo. Seguramente si este museo estuviese en otra ciudad estaríamos encantados de ir, pero lo tenemos en Almería, así que hay que aprovecharlo. Claro. Para ir terminando, Carlos, ¿hasta qué fecha estará esta exposición? Para que todos los espectadores también, pues, si no han venido todavía, puedan hacerlo. Sí, lo vamos a tener todavía durante un tiempo, así que tenemos hasta después de Semana Santa para poder disfrutarla, y luego además, bueno, estamos trabajando también con la familia para poder seguir colaborando con ellos y que a lo largo de este año, del siguiente año, podamos seguir teniendo parte de esos fondos en la provincia de Almería, que es lo que estamos trabajando. Yo creo que sería una magnífica noticia, sí, que la ciudad o la provincia pudiera albergar bueno, pues fondos de la familia de Álvarez Duarte y de su obra para siempre, ¿no? Estamos trabajando en ello. Yo creo que va a ser una muy buena noticia que próximamente podamos anunciar entre todos. Qué bien. Pues Carlos, muchísimas gracias por recibirnos, por introducirnos a esta exposición que vamos a seguir conociendo en profundidad con uno de los comisarios, con Juan Manuel Martín, que estoy convencido que nos ayudará a todos a comprenderlo todavía mejor. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Manuel Martín, muy buenas. Muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos ya en esta sala expositiva donde se encuentra este legado de Luis Álvarez Duarte. Juan Manuel, decíamos, uno de los comisarios de esta exposición, y queríamos que nos ayudaras a comenzar a hablar un poco de la figura de Luis. ¿Quién fue Luis Álvarez Duarte? Pues Luis Álvarez Duarte es uno de los genios de la escultura contemporánea, muy precoz en el tiempo. Hay que pensar que solo con 10 años ya está trabajando en el taller de uno de los grandes imagineros de ese momento, Francisco Buiza, y un artista que va a conseguir poner en valor algo tan nuestro, tan andaluz como la imaginería, y además hacerlo arte, convertirlo en un arte con mayúsculas, porque Luis Álvarez Duarte no solo fue un imaginero, sino que fue un escultor completo, un escultor que tiene una gran capacidad para el conocimiento de la materia, especialmente el barro y la madera, es manifiesto en su obra, y un artista que siempre estuvo estudiando, que siempre estuvo buscando nuevos modelos, nuevas formas de innovar, sin salirse demasiado de la tradición, pero innovar desde un punto de vista naturalista y realista en la escultura, tanto en la escultura profana, donde trabaja mucho el tema del costumbrismo, como en la propia imaginería religiosa, que yo creo que es la parte más conocida de Luis por todos, pero que sorprende especialmente cuando lo vemos trabajando un barro, y bueno, pues la capacidad que tiene para trabajarlo lo convierte en un escultor pleno. Porque estamos hablando, Juan Manuel, ¿cuál es el tiempo en el que él dedica, ¿no?, su vida a su obra? Es decir, ¿en qué tiempo estamos hablando de su...? Pues con 10 años él ya ha hecho algunas de sus primeras dolorosas, como algunas de las que hizo para San José Obrero, y está trabajando hasta el mismo día de su muerte, en el 2019. De hecho, la fotografía que hay en esa recreación que hemos hecho del taller de Luis Álvarez Duarte, el taller quedó tal cual
simplemente sin su figura, porque estaba trabajando en un San José con el Niño, que es esa figura que centraba el taller en aquel momento. O sea, realmente estamos hablando de una producción muy extensa en el tiempo, sobre todo por eso, porque fue muy precoz. Empezó muy joven. Empezó tan joven como que a los 10 años ya había tallado su primera Virgen. 10 años, es que eso resulta hasta casi difícil de imaginárselo. Sí, él decía, en alguna de en su biografía, en la que escribe José Joaquín León, él siempre decía que siempre había tenido vocación de imaginero. Sobre todo porque cuando visitaba con sus padres la capilla de la iglesia de San José Obrero, del barrio de San José Obrero, él siempre veía a una escultura que le llamaba muchísimo la atención, que era de Juan de Astorga, y que a partir de ahí él ya siente la llamada de la escultura y de la imaginería. Y desde pequeñito ya se dedicaba a modelar. De hecho, en la exposición se puede ver una cabecita de Niño Jesús que probablemente la hace con 8 o 9 años. O sea, realmente estaba tocado por el don del arte. Al fin y al cabo, el arte se puede aprender, es una disciplina en la que se puede evolucionar, pero solamente aquellos que están tocados por esa divinidad de las musas, pues al final son los que se convierten en artistas plenos desde su juventud. Y es un artista muy precoz, un artista ya no solamente precoz, yo te diría que precoz y además muy prolífico. Hay que tener en cuenta que hubo décadas en las que Luis Álvarez Duarte, independientemente de la producción profana, independientemente de la producción que hace de barros, está realizando alrededor de 20-25 imágenes profesionales para toda España, incluso para Hispanoamérica. O sea, realmente estamos hablando de un artista contemporáneo en mayúsculas. Por eso, precisamente, por ese carácter de artista completo, pues el Museo del Realismo Español Contemporáneo le abrió las puertas a Luis Álvarez Duarte y es el primer imaginero al que se le dedica una exposición en un museo de arte contemporáneo, porque estábamos convencidos de que había que resarcir una especie de deuda histórica con Luis Álvarez Duarte por esa trayectoria tan amplia que tuvo, por ese buen hacer que tuvo y sobre todo pues porque hoy en día forma parte del acervo cultural andaluz, especialmente por su escultura religiosa que procesiona en nuestra Semana Santa, pero también a partir de esta exposición yo creo porque vamos a recuperar a ese Álvarez Duarte que no solamente es imaginero, sino que también es escultor. El Museo del Realismo Español Contemporáneo Murec desvela el universo del imaginero y escultor Luis Álvarez Duarte en la primera exposición de la historia dedicada a su obra. Una muestra única con piezas nunca antes vistas. Descubre el legado del gran escultor andaluz hasta el 17 de mayo en la Sala del Artesonado Mudéjar del Murec. Más información en murecalmería.es. Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y Diputación de Almería, tu provincia. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente.
Pues si te parece, vamos a ir acercándonos poco a poco hasta esta primera parte de la sala que queremos ver contigo, esta parte de la obra profana, que decíamos con Carlos, ¿no?, que para muchas personas podrá ser muy interesante también por lo que decimos, ¿no? Quizá es mucho más reconocible su obra religiosa, pero vamos a poder descubrir también el trasfondo del escultor, no solo del imaginero. Antes de ir viendo algunos ejemplos, Juan Manuel, cuéntame, porque entiendo que, claro, empezando con 10 años, tiene que existir una evolución casi obligada para su propia obra. ¿Cómo fue esa evolución artística de Luis? Pues una evolución donde parte de la tradición imaginera, que como todos sabemos tiene un pozo muy fuerte de todo lo que fue el barroco sevillano, especialmente con Martínez Montañés o Juan de Mesa, y él va a ir esencializando esa tradición barroca, creando un estilo propio dentro de ese neobarroco que él trabajó, pero al mismo tiempo también conjugándolo un poco con lo que era el naturalismo más clásico español, que viene desde el siglo XIX y que derivará posteriormente en el realismo contemporáneo, y mezclándolo con otra faceta muy sevillana, porque a mí, si algo me ha servido el análisis de la obra de Luis Álvarez Duarte, es para descubrir que es un artista muy vinculado a Sevilla, a sus tradiciones y a sus formas de hacer. Y es el costumbrismo que en el siglo XIX en Sevilla tiene una producción excepcional, especialmente en pintura. En escultura no tenemos tantas referencias, pero sí en pintura y en literatura, y él va a retomar todas esas influencias, las va a hacer suyas y va a convertir en un proceso de madurez continuo, lo va a transformar en una forma de ser propia. Al final, cuando vemos una escultura de Álvarez Duarte, reconocemos que es una escultura de Luis Álvarez Duarte. Y todo esto lo mezcla con una tradición que tiene que ver un poco con su trabajo como restaurador. Él es muy conocido como un gran imaginero, pero también ha sido restaurador de muchísimas de las grandes imágenes que hoy procesionan en Sevilla especialmente y en toda Andalucía. Y esa faceta como restaurador le va a llevar a hacer varios viajes a Italia, cuna de la escultura barroca, cuna de la escultura clásica, y allí se va a encontrar especialmente con la influencia de Bernini, de Miguel Ángel, o sea, la influencia de los grandes escultores naturalistas del Renacimiento y el primer barroco. Y eso hace que sea como una especie de gran costelera de influencias que él hace suyas. Pero eso son las influencias. La evolución, prácticamente cuando uno ve esa dolorosa de San José Obrero, que es anterior a la Virgen de las Aguas, y ve la Virgen de las Aguas, ve el Patrocinio, o luego va a ir viendo la obra en barro profana, se da cuenta de que hay una evolución muy rápida, muy pronto, llega a un nivel de trabajo, a un nivel de oficio muy notable, y a partir de ahí la evolución va un poco en base, más que a la evolución del artista, a la evolución del propio tiempo. Lo que supone, por ejemplo, que en la imaginería las primeras vírgenes de Álvarez Duarte tienden a ser una virgen niña y posteriormente pasará a ser una virgen madura. Pero también va un poco en la propia evolución de la estética contemporánea, porque él siempre está muy pendiente de lo que está pasando en el mundo de la escultura y de la imaginería. Nunca estuvo al margen, encerrado en su taller y aislado de todo lo contrario, siempre estuvo muy en contacto con todo lo que estaba pasando. Pues Juan Manuel, si te parece, te voy a pedir que nos vayas comentando un poco qué podemos ir encontrando aquí y por qué se han elegido estas piezas para esta exposición. Bueno, las piezas que hay que señalar que la exposición está hecha en base al legado Álvarez Duarte, que son las piezas más íntimas que podemos encontrar en el trabajo de cualquier escultor, porque son las piezas que lo acompañaron desde que las realizó hasta el final de sus días en su estudio. O sea, él convivía, bueno, él y su familia, porque el estudio en Gines era estudio y era casa. Es con lo que la familia y él especialmente convivió a lo largo de décadas. Y aquí solamente están obras de ese legado. Hemos intentado mostrar a un Álvarez Duarte artista, escultor, pero al mismo tiempo también desde un punto de vista biográfico muy íntimo. Porque cuando un artista elige quedarse para sí con una obra,
es porque hay un vínculo excepcional con ella. Claro. En el caso de la escultura profana, hemos dividido esta sección en 4 grandes temas, que además coinciden con las 4 grandes temáticas que Luis trabajó a lo largo de su vida. Los monumentos, es indudable que en Sevilla ha realizado algunos de los grandes monumentos dedicados a sevillanas ilustres, como por ejemplo el Pastor Imperio, el de Pastor Imperio, el de El Torero Manuel Vázquez, que son monumentos de un realismo total, porque así debía ser para homenaje a la figura, pero también de una capacidad artística muy notable, especialmente el de Pastor Imperio. No tenemos ninguna, no podíamos traernos desde Sevilla el bronce, pero sí lo hemos traído en fotografía. En fotografía, eso te iba a comentar, que lo vemos por aquí. Sí, tenemos ese magnífico busto, sí tenemos el boceto que él hace, que realiza a petición de la duquesa de Alba, que fue una de sus grandes protectoras y una de las grandes coleccionistas de su obra. Y tenemos el boceto donde ya se pone de manifiesto, aparte de que Luis también dibujaba muy bien, hay que decirlo, se pone de manifiesto cómo tiene muy claro qué quiere trasladar al propio monumento. En este caso, además, contamos dentro de la exposición y dentro de ese legado Álvarez Duarte, precisamente el busto de quién fue la modelo para la que él partió para el arte de las manos de Pastor Imperio. Pastor Imperio decía que bailar, lo que era bailar, se bailaba con las manos, o sea que era lo que realmente daba sentido. Y muy en la escuela de Pastor Imperio está Matilde Coral, una de las grandes bailadoras sevillanas, muy amiga de Álvarez Duarte, y que posó, y precisamente al final de la sección de retratos nos vamos a encontrar con ese retrato de Matilde Coral, donde vamos a ver perfectamente ese dominio del brazo que tenía, ese arte que tenía sevillano, y que traslada perfectamente Álvarez Duarte al retrato de Pastor Imperio. Hay monumentos que se llevaron a cabo y que están en Sevilla, se pueden pasear por Sevilla y hacer una ruta Álvarez Duarte, no solamente sacra, sino también profana. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo, los bocetos que hizo para un monumento que no llegó a concluirse por motivos, normalmente como suele pasar con todos los monumentos, motivos económicos. Dieron al traste con lo que habría sido uno de los grandes monumentos, que es el de Lola Flores. La faraona representada en la plenitud de su arte, y no solo contamos con los 2 bocetos, el boceto en barro y el boceto en bronce, sino que también tenemos varios de los dibujos que hizo. Son solamente una representación, hay como unos 20 dibujos, porque hizo muchos bocetos hasta al final definir cuál sería la forma definitiva en la que se representaría. De hecho, si se ven los dibujos y vemos los bocetos, el abanico que lleva en los dibujos no aparece finalmente en el boceto final. Es mucho más expresivo y mucho más, como él decía, un arte mucho más flamenco, porque él lo definía así, ¿no? Que quería que fuese un monumento muy flamenco. Y ese flamenco nos lleva a enlazar, independientemente de los retratos, que es la otra serie, es el otro tipo de escultura que Álvarez Duarte, que hemos representado dentro del legado, que es donde tal vez se muestre más realista, donde se muestre más, mucho más atento a todo lo que era la tradición del retrato y el realismo español. Bueno, es indudable que estamos viendo a Paquirri, que estamos viendo a Pepa Flores, Marisol. Pues son imágenes muy realistas, imágenes muy perfeccionistas en el modelado y en la definición de los trazos de los retratos, que nos hablan de ese buen trabajo que era capaz de hacer. Y al final eso también lo lleva al flamenco e incluso a su arte religioso. Y es que al final ese realismo es capaz de trasladarlo a esas flamencas que forman parte indisoluble de la obra de Álvarez Duarte. Unas flamencas que empieza a realizar en 1975, cuando está en Madrid retratando a los infantes don Felipe, doña Elena y doña Cristina,
está ahí retratándolo en zarzuela y bueno, pues le da un ataque de nostalgia. Siente que está muy lejos de su casa, que está muy lejos de su Sevilla querida y empieza a hacer este tipo de obra. Una obra que va a seguir haciendo a lo largo de toda su vida. Mantendrá durante todo su trayectoria. De hecho, muchas de las obras que tenemos aquí son de los años 2000 en adelante y una de las obras más últimas de su producción, precisamente alguna de estas mujeres flamencas que podemos ver. Claro, vemos, siguiendo un poco, ¿no?, el orden, vemos aquí otra parte que habéis titulado, ¿no?, Maternidad e Infancia, que entiendo que también es una parte importante en la obra de Duarte. Sí, tiene mucha importancia. Él decía que le encantaba retratar a los niños, pero es que le encantaba retratar a los niños y también ese entorno familiar, que además él era una persona muy familiar. Él tiene a su hija Guadalupe muy cerca ya de los 50, pero eso no le quitó el que fuese, bueno, pues un padre con mucha querencia hacia su hija, un padre muy familiar, y eso también lo va a reflejar en su obra. Y es que al final, dentro de esa visión que él tiene de la realidad, la maternidad ocupa un espacio importante, pero muchas veces la maternidad vista desde ese punto de vista costumbrista también. O sea, es lo que él está viendo cuando va a la feria de Sevilla y pasea por el ferial y se encuentra a esa madre con esa hija o a esa abuela con esa nieta y lo refleja. Él cree que son temas muy sevillanos, muy españoles al fin y al cabo, muy de la tradición de Murillo, que es de la que parte todo este costumbrismo sevillano, y que, bueno, pues él no pierde la oportunidad de retratarlo. Lo que sí hay que destacar, y seguramente habrán visto todas las personas que han estado viendo la obra, es que hay mucha representación femenina y muy poca representación masculina. Y es que Álvarez Duarte, dentro de ese costumbrismo, apostó muchísimo por la figura de la mujer, porque también era donde más podía encontrar dentro de su actualidad ese costumbrismo sevillano todavía. Al final él lo decía, que era fácil pasear por Sevilla en los años 60, en los años 70 y todavía encontrarse con una vieja lotera, una de estas señoras que van vendiendo lotería, o una canastera, que al final es lo que él quería, recuperar el pasado pero desde su presente. Claro. Pues si te parece, Juan Manuel, vamos a desplazarnos ahora hacia la otra parte de la exposición. Como decía, creo que esta parte de la obra profana es interesantísima para todo el que venga a disfrutar de la obra de Luis y que podrá apreciar muchos aspectos. Yo, mientras hablábamos, veía algunos detalles, vemos por aquí algunas imágenes que iremos poniendo también durante la entrevista, que, como decías, es que te hace ver que es una obra de Luis Álvarez Duarte. Vamos a acercarnos porque además vemos aquí en este primero de los bustos, precisamente en esta barba, ¿no?, en este pelo, como decíamos, y con muchos más aspectos materiales, ¿no?, que se puede apreciar ya perfectamente este estilo tan reconocible de Luis. Sí, totalmente. Es un estilo, es una recuperación del barroco, como antes te comentaba, de Martínez Montañés o de Juan de Mesa, pero también visto a través de la tradición clásica de la escultura italiana. Viene un Bernini, viene incluso el Laoconte dentro de la escultura clásica, y él tiene esa capacidad de coger distintas influencias, hacerlas suyas y con eso crear una obra propia, una obra muy reconocible. Además, Luis tuvo una capacidad muy grande a la hora de, sobre todo en el tema de la imaginería religiosa y en la obra en barro religiosa, y es que le dio igual importancia a un Cristo o a una Virgen que a los secundarios, a esos personajes que muchas veces en los pasos parece que no pasan desapercibidos. Sí, que pasan desapercibidos. Para él eran personajes de principal importancia, igual que Jesús o que la Virgen María. Les daba la misma importancia. Eso hace pues que cuando nosotros vemos aquí el busto de San Edrita o un busto de San Juan del Evangelista o el boceto para el Cristo de las Tres Caídas de Almería, pues realmente veamos que la capacidad técnica, la capacidad formal, no hay diferencia. Realmente él le da la misma categoría a todas las piezas. Vemos también, Juan Manuel, creo que una característica muy reconocible también de Luis, que es cómo trabaja la belleza. Es decir, precisamente vemos cómo desde una imagen de un apóstol hasta la imagen de un Sanedrita, es decir, en esta historia, ¿no?, de la pasión del Señor, aliados y contrarios a Jesús, cómo igualmente
la belleza es algo que nunca perderá, ni siquiera para esos personajes malvados o esos villanos, ¿no?, de la escena. Sí, Luis Álvarez de Duarte, aparte de un escultor religioso, es un imaginero. Él decía que un imaginero, independientemente de lo que era la escultura religiosa, el imaginero tenía que trabajar con la fe. Y en eso siguen mucho los dictados de todas las lecciones que nos van dando los papas desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, en el que el arte contemporáneo tiene que mostrar al fiel la belleza de Dios como máximo creador. Eso es una máxima que cuando uno empieza a leer todos los textos que los distintos papas, desde Pablo VI hasta nuestros días, han escrito, se lo pone muy de manifiesto. Y Luis es de esas personas que lo tiene muy, muy en cuenta. Y eso también le viene un poco, sobre todo y especialmente, por la influencia que tiene de Astorga. Para él, por encima de Juan de Mesa o de Martínez Montañés, Astorga es el gran escultor que para él le sirve de paradigma, de faro para su escultura religiosa. Estoy viendo que si avanzamos un poquito, Juan Manuel, vemos también una faceta de la que todavía no hemos hablado, ya que en la obra profana que hemos podido ver no ejecutó esta técnica, como es la policromía. Correcto. Creo que también es fundamental hablar de este aspecto para mencionar la obra de Luis Álvarez Duarte. Álvarez Duarte, además de un gran tallista de la madera, era un gran policromador. En su inicio, sus policromías, bueno, pues como cualquier joven que se está formando, además tan precoz como fue, no eran muy precisas. De hecho, tuvo que restaurar algunas de sus propias obras, precisamente para restaurar la policromía. Pero con el paso de los años, Luis Álvarez de Duarte se convierte en un auténtico maestro de la policromía. En la escultura, en la imaginería religiosa que procesiona en nuestra Semana Santa. Pero es que eso lo trasladó también a la obra sobre barro, a la terracota. Son terracotas policromadas. Muchas veces pueden parecernos, precisamente por esas policromías, por lo acertado de ellas, nos puede parecer que son esculturas que estamos mucho más acostumbrados, pero es que Luis Álvarez Duarte, muy atento a todo lo que era la tradición escultórica andaluza, conoce muy bien los barros sevillanos, conoce muy bien los barros granadinos, esos eceomos y esas vírgenes dolorosas que Mena o que los moras realizaron en barro, y él va a trabajar también el barro desde el punto de vista de la policromía. Y nos hace una policromía muy realista, muy acertada, pero que además no deja de tener siempre una característica simbólica muy importante. Para él es muy importante el color del manto de la Virgen, el color de la saya de San José. Al final nos habla de cómo la policromía la incorpora como una parte más de la escultura, que además es la que le da al final el toque de cercanía y el toque de mostrarnos algo más que simplemente un barro. Entiendo. Estoy viendo porque hablábamos antes de la obra profana, igual, insisto, nos ayuda muchísimo mejor a comprender cómo también esta parte de la infancia también es muy importante en su obra religiosa. Estamos viendo aquí además múltiples obras que representan en este caso al niño Jesús, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Él fue, como os comentaba antes, era un gran apasionado de la representación de los niños, y especialmente tuvo mucho cuidado en esa representación, la representación de Jesús. La representación, de hecho, los dos niños Jesús que tenemos en la exposición ya no solamente es que formen parte del legado de Álvarez Duarte, es que estaban situados en sitios de privilegio de su casa. Vamos a acercarnos, entiendo que son estos dos niños Jesús que tenemos de cuerpo aquí. Completo, dos tallas, dos tallas no, perdón, claro, al final veo un barro tan perfecto y me voy a la talla, que suele ser, son dos barros policromados de un trabajo, de un modelado excepcional. Y en el caso del niño vestido, este niño estaba en un sitio privilegiado del domicilio de Álvarez Duarte, y él, nos comentaba Nani, su viuda, que él nunca se acostaba sin encomendarse a este niño y sin besarle la mano, porque le tenía un cariño muy especial, independientemente de su calidad estética y formal, que yo creo que es indudable. Es también esa puesta en valor de cómo al final el artista también en su propio domicilio disfruta de esa fe, de esa devoción hacia una imagen. Y la otra la realiza
para su hija Guadalupe, para que estuviera en el cuarto de su hija Guadalupe, en el dormitorio. Bueno, pues como esa referencia al niño Jesús y como ese vínculo siempre con la religión que él siempre quiso que mantener, tanto él como su familia. Y son dos piezas de una calidad, vamos, son piezas excepcionales. El niño vestido, aunque está vestido, lo podrían haber puesto igualmente que el otro desnudo, puesto que está modelado por completo, o sea, una talla completa, un modelado completo y con la misma calidad que el anterior. Es sin duda para detenerse un buen rato a apreciar todos los detalles que envuelven a estas obras. Si seguimos avanzando un poco, Juan Manuel, vemos también una faceta interesante dentro de este arte religioso de Luis Álvarez Duarte, como es la de la representación de los santos, ¿no? de la historia propia de la religión. Sí, santos y figuras secundarias, porque al final también hemos incluido aquí algunas de esos apóstoles, de esos saneditas que él a lo largo del tiempo también modeló y luego llevó a la madera para los pasos procesionales. Luis Álvarez Duarte, aparte de ser un gran seguidor de la tradición iconográfica, tiene la capacidad de darle ese toque, ese pellizco que necesita la escultura religiosa para que, puesto en un altar, tenga la capacidad de llamar a la devoción a aquella persona que se acerca a contemplar la imagen. Y así vamos llegando, digamos, a esta parte final en este sentido geográfico de la sala, no de la exposición, y aquí ya empezamos sí, a encontrar diferentes bustos de ya imágenes pasionistas, imágenes del Señor. Me iban a ir por aquí, Juan Manuel, porque además tenemos, me comentabas, el busto del Señor de las Penas, de la Hermandad del Rosario del Mar, una imagen con una gran devoción en la ciudad, pero que se nutre no solo de este busto, sino de otros bustos que nos ayudan a comprender también, como decíamos, ¿no? Quizá una de las partes más reconocibles de Luis o que más repercusión tuvo en el público, como es el arte relacionado con la imaginería cristífera y mariana. Casi todo lo que tenemos aquí son imágenes, son bocetos previos, ideas previas a la realización luego en madera. Lo cual también nos habla un poco, aquel que recuerda alguna de las imágenes en madera, pues probablemente va a decir, pero es que aquí cambió, alteró, es que eso entra dentro del propio proceso creativo. Y además en eso Álvarez Duarte, que era un escultor, en el caso de la madera, muy clásico, muy del oficio, donde no trabajó nunca con algo que no sean las herramientas clásicas, el martillo, la escofia, la lija, no utilizaba ningún tipo de material industrial o de maquinaria industrial, se pone de manifiesto esa evolución. Hasta tal punto que le obsesionó representar prácticamente todas las iconografías que los evangelios nos permiten trasladar a la calle en la Semana Santa. Y la verdad es que sí, son imágenes donde al mismo tiempo que vemos la idealización que es capaz de llegar a realizar, también vemos la capacidad de transmisión y de comunicación que tienen. Al final, incluso cuando uno lo ve aquí en un espacio totalmente desacralizado, como es el espacio de un museo, al final son imágenes que llaman a la devoción. Llaman a la devoción. Totalmente. Veo por aquí además, Juan Manuel, hablando precisamente de cómo Luis se empeñó en representar todos esos pasajes evangélicos que nos comentaba, cómo vemos precisamente también algunos ya podemos hablar de composiciones a modo de misterio, de paso de misterio, como decimos en el Argos Cofrade, incluso tanto en dibujo como en representaciones como tal, ¿no? Cuéntanos qué puede encontrar aquí el visitante. Pues tenemos dos bocetos, los dos únicos bocetos que se conservan completos a nivel de imagen escultórica que Luis conservó a lo largo del tiempo. El que hizo para el Polígono de San Pablo, que sí se llega a ejecutar, tiene ese pellizco y además tiene una característica muy especial, que cuando hace imágenes
titulares que van solo en un paso, pues no tiene, y es que tiene un dominio perfecto de la dramaturgia y de todo todo lo que es la escena. Es como si fuese un gran director de escena, un gran director cinematográfico, donde tiene claro que cada figura tiene que estar interrelacionada con la otra para que realmente cuando nosotros veamos este misterio en la calle funcione. Claro. Y que al final, aunque Jesús cautivo en este caso es la figura central, todas las miradas, todos los gestos, todo lo que están haciendo el resto de figuras secundarias nos lleven hacia Cristo. Claro. Es algo que en la calle se ve muy bien, pero normalmente cuando el misterio está en la calle nosotros tenemos una visión muy baja de los misterios. Claro. En este caso, al poder estar a nivel del misterio, nos da perfectamente esa pauta. Cómo le da importancia a todos los detalles. De hecho, en el modelado, quien menos modelado está es precisamente la figura del Nazareno. Y sin embargo, todos los demás, porque ese cruce de miradas, ese cruce de gestos, esa maestría que tiene también para que algunas de las piezas sobresalgan un poco del paso, algo muy arriesgado, especialmente los pasos procesionales, pero que al final también hace que el espectador, o en este caso la persona que está viendo ese misterio en la calle, pues se introduzca en el misterio. Es como lo que hace un Velázquez en Las Meninas. Perfectamente. O sea, la comparación podría ser perfectamente esa. Velázquez en Las Meninas nos está invitando a entrar en el cuadro a través de la mirada de Las Meninas, a través de algún detalle como el perro que se sitúa en primer plano, y Luis Álvarez Duarte tiene también esa maestría. Es capaz de crear en 3 dimensiones, que es más difícil que en el cuadro, esa escenografía perfecta que va a hacer que funcione perfectamente en la calle. De hecho, yo creo que dentro de lo que son los pasos de imaginería que Luis hizo, precisamente este del Polígono de San Pablo es una de sus obras maestras. A la izquierda. Y ya si llegamos a la parte final, Juan Manuel, que vemos algo también muy característico del arte sacro, muy andaluz, además también como una imagen de vestir, una imagen de Virgen. Es una imagen dolorosa, muy dentro de la tradición conventual andaluza. En los conventos, especialmente los de clausura, es muy normal encontrarse este tipo de representación, incluso con este tipo de urna y todo. Y nos parecía una forma un homenaje muy sentido a lo que fue todo el trabajo que Luis realizó en la creación de imágenes marianas. Realmente, bueno, yo creo que hay muy pocas localidades, capitales andaluzas. En todas tiene una Virgen, porque de hecho Granada, que es la ciudad que menos obra tiene de Luis Álvarez Duarte como imaginero, lo que tiene es una Virgen excepcional, esa Virgen del Mayor Dolor que procesionó en Roma. Y creíamos que era una forma muy interesante, porque a pesar de salirse un poco del propio diálogo que hemos establecido, creíamos que tenía que tener peso dentro de la exposición. Y la imagen mariana, que para él fue fundamental y es la que le da sus primeros grandes éxitos como escultor, tenía que tener su propio espacio en el discurso. Y en este caso decidimos traer una imagen que además no le hemos querido quitar su aspecto devocional íntimo con esa urna pues con un tallado tan cuidado, e incluso ni siquiera decidimos mantener todos los aditamentos que él con el tiempo le fue añadiendo. La Virgen, como cualquier Virgen, al fin y al cabo, de nuestra Semana Santa, todas al final van adquiriendo un patrimonio de joyas, de vestimenta, que van enriqueciendo a la Virgen y van enriqueciendo su imagen. Y en este caso también lo sabemos por lo que nos decía Nani, su viuda, y es que casi todos son objetos personales, bien de Luis, bien de ella, que al final, por una cuestión o por otra, terminaban teniendo una simbología especial para él y lo iba incorporando a esa Virgen. O sea que realmente era una de esas piezas, era la pieza que centraba y que protagonizaba
la entrada a su taller en Gines, donde muchos cofrades, incluso algunos almerienses, pues tuvieron la oportunidad de entrar para allí ver cómo evolucionaba la talla de su Virgen, de su Cristo, y en este caso era lo primero que se encontraban, era precisamente esta Virgen. Yo creo que al final para Álvarez Duarte la imagen de la agua, de la Virgen de Guadalupe, de la Hermandad del Agua, le marcó mucho su vida. Se convierte en un hito importantísimo dentro de su biografía y eso hace que tenga una querencia especial por María. De hecho, estaba viendo también, Juan Manuel, que hay un pequeño espacio, me decías que por desgracia no se conservan demasiados bustos, pero sí vemos, por ejemplo, algunos bocetos dibujados, entiendo, por él mismo, y algunas pequeñas muestras de esta obra también mariana, por su parte. Sobre todo la parte mariana, lo que más tenemos son de esas copias que hizo de la Macarena. Ajá. Realmente Luis, aparte de crear iconografía y aparte de realizar obra propia, ha realizado las mejores copias, sin duda alguna, de la Macarena. Y en este caso tenemos ese pequeño recuerdo y sobre todo lo que sí teníamos claro es que esa devoción mariana que él llevó siempre también tenía que estar representada con sus manos, las manos que son unas manos muy características y también con algo extraño dentro de la producción de Luis, pero que conservó para sí, esa Inmaculada. Una Inmaculada que, muy la tradición andaluza. Yo creo que si hay una tierra inmaculista por derecho propio, Andalucía y especialmente Sevilla, en esa defensa del dogma que realizaron. Y al final era como una especie de cierre a la producción de Álvarez Duarte, donde lo que hacemos es empezar por lo que fueron sus inicios en su carrera como escultor e imaginero, María. Pues Juan Manuel, creo que no hemos podido explicar mejor esta exposición, esta obra de Luis Álvarez Duarte, y creo que sin duda el espectador se lleva una idea mucho más completa y mucho más profunda de su legado, de su obra y de alguien que realmente está muy presente para el cofrade almeriense por todo lo que hizo, no solo en la imaginería, sino el apoyo artístico que hizo para las hermandades que tuvieron el placer de contar con sus trabajos. Así que te tenemos que agradecer, Juan Manuel, que nos haya hecho esta visita maravillosa por esta exposición y daros la enhorabuena al equipo de comisario, al equipo del museo, por haber apostado por una exposición como esta, que yo creo que sin duda ha venido a enriquecer enormemente este patrimonio que podamos gozar con la visita a esta exposición. Así que muchísimas gracias y esperemos que los almerienses y los visitantes sigan disfrutando de todo ello. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí llega este último programa especial de esta cuaresma de 2026 desde este Museo del Realismo Español Contemporáneo. Recuerden que les decía al principio que este domingo tenemos una última cita con el pregón oficial de nuestra Semana Santa que os llevaremos en directo a todos los espectadores de Interalmería Televisión y de La Última Trabajadera y por supuesto a partir del domingo de Ramos podrás disfrutar con nosotros de todas y cada una de las cofradías que se pongan en las calles de nuestra ciudad con el habitual despliegue de esta casa durante la Semana Santa. Así que nosotros nos despedimos ya y nos vemos este domingo en el pregón y por supuesto en Semana Santa.